Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Canal Biología. En esta ocasión, para continuar el tema del estudio del origen de la vida, va a ser el segundo vídeo que grabe sobre esto. Deciros que, bueno, pues todos los vídeos que se encuentran en este canal los podéis ver en la web www.canalbiología.com, y también, pues nada, deciros que unos esquemas nos irán acompañando a lo largo de la grabación para poder entenderlo, o para ayudar mejor a entenderlo. Bien, como os decía, continúo desarrollando el tema del origen de la vida, y después de haber hecho una perspectiva histórica sobre la misma, voy a empezar a hablaros hoy sobre la evolución química, la evolución abiótica. ¿Os acordáis que terminaba el primer vídeo? Os pongo ahí el enlace por si queréis recurrir a él, diciéndoos que la evolución podía considerarse como un proceso de transformación de la materia desde el origen del universo. Y os hablaba de una doble vertiente: por un lado, la evolución de la materia inorgánica, y por otro, una evolución, o el estudio de la evolución de la materia orgánica. En este apartado me voy a centrarme en la evolución química, intentar, bueno, o al menos pretendo dar pues una idea de cómo fue el inicio de la Tierra, para terminar hablando de la creación de la atmósfera y la creación de los océanos, claves para poder entender el origen de la vida. Bien, empiezo contándoos que las rocas más antiguas que se conocen son rocas ígneas, es decir, son aquellas que, como ya sabéis, se forman por un enfriamiento lento y profundo del magma, que pueden datarse en unos 3.800 millones de años. Si damos por bueno este dato, tendríamos que tener en cuenta que si ya existía en ese momento una litosfera con una mayor o menor rigidez, es posible que estemos hablando de que la Tierra estuviese formada hace unos 4.600 millones de años. Esto todo también de alguna manera puede ayudar el hecho de que el estudio de isótopos de plomo que coinciden con el calculado en meteoritos. ¿Cómo se inicia la Tierra? Bueno, pues podemos estar hablamos de que aparecen una masa de átomos libres, tanto de hidrógeno como de otros tipos, que fueron ordenándose en función de su masa, en función de su peso. Los más pesados, como el hierro y el níquel, ocuparon una posición central en la Tierra. Los átomos más ligeros, como el aluminio, como el silicio, formaron una capa intermedia, quedando ya en un nivel externo los de ligereza extrema, como el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno o carbono. En base a esto, deciros que el planeta, la Tierra, reunía unas condiciones extraordinarias para que fuese considerado el sustrato de una vida posterior. ¿Cuáles son las condiciones que reunía la Tierra para ser considerada como tal? Bien, en primer lugar, podemos decir que se trata de un planeta que no es demasiado grande, ¿de acuerdo? ¿Qué significa que no sea demasiado? Bueno, vamos a ver, cuanto mayor sea las dimensiones de un planeta, eso significa que una mayor intensidad de reacciones se van a producir en él, y por lo tanto el desprendimiento energético, la liberación de energía en forma de calor iba a ser mayor, ¿no? Está girando sobre una órbita que está situada a una distancia adecuada para ese sustrato de vida, ¿de acuerdo? Y con una radiación solar más o menos estable. Autores como Parin Fasenkov indican que esta condición en concreto de que no es un planeta demasiado grande y que al mismo tiempo la órbita es la óptima, solo estarían en condiciones de reunirla uno de cada 100.000 planetas. Esta sería la primera característica. Segunda característica es que voy a hablaros de los bioelementos y de los oligoelementos. Se habrían formado ya los elementos químicos, o sea, los bioelementos necesarios para el desarrollo de moléculas orgánicas más complejas. Estos bioelementos, ya sabemos, carbono, hidrógeno,
oxígeno, nitrógeno. Pero no solo en cuanto a los bioelementos, que suponen el 90% de un organismo, sino que aquellos oligoelementos, es decir, aquellos que se encuentran en proporciones más pequeñas e incluso infinitesimales, como puede ser el hierro, calcio, cloro, sodio, potasio, magnesio, fósforo, azufre, hasta llegar pues a la totalidad de los elementos que componen un ser vivo. Todo esto se encontraba por lo tanto en el planeta, y de nuevo vuelve a ser el sustrato de vida, de origen de vida. Deciros aún sin pasar, continuando aún con esta característica, que al comienzo la temperatura fue muy alta. ¿Esto qué significa? Hombre, que cuanto más alta sea la temperatura, mayor dificultad hay en que se puedan formar las moléculas, ¿no? ¿Por qué? Porque a medida que se van formando los enlaces que van a unir los distintos átomos, si la temperatura es muy alta, esto lo que va a implicar de inmediato es que se produzca una rotura en los enlaces entre los átomos que están formando las moléculas. Por lo tanto, es inviable que estas moléculas puedan desarrollarse, ¿no? ¿Qué ocurrió? Ocurrió que a medida que la Tierra comenzó a enfriarse, los enlaces que se establecían comenzaban a tener una mayor estabilidad, y por lo tanto las moléculas empezaron ya a tener firmeza, ¿de acuerdo? Aparecieron por lo tanto moléculas, y la aparición de moléculas llevaba consigo que lógicamente el átomo libre comenzaba a disminuir. Ya van dos características. La tercera característica habla en cuanto al agua. La presencia de agua es la sustancia que aparece pronto en la Tierra, y que, como sabemos, una de las características básicas del agua es que por un lado es un muy buen disolvente, por un lado tiende a mantener la temperatura, y al mismo tiempo es el lugar idóneo para que en ella se lleven a cabo multitud de reacciones químicas. Como cuarta característica, deciros que la atmósfera primitiva, ¿vale?, con presencia en ella de metano, amoníaco, hidrógeno, posiblemente anhídrido carbónico, pero no tenía oxígeno. Por lo tanto, estamos hablando de una atmósfera que tiene características reductoras. Si la concentración de oxígeno es nula, no hay ozono. Por lo tanto, esto significa que las radiaciones ultravioletas, incluso las demás, las de longitud de onda más corta, alcanzarían la superficie de la Tierra con mucha facilidad, ¿de acuerdo? Estas temperaturas debieron ser de tal manera que el agua, el metano, que persistía en forma gaseosa, ¿no? Y desde entonces la Tierra empezó ya a disponer de una atmósfera exterior. Todo ello con todas las incertidumbres y con todas las precauciones y dudas y cuestiones que se pueden realizar sobre todo lo que os estoy diciendo. Bien, la primera atmósfera de la Tierra desapareció posiblemente como consecuencia de del Sol, no todos los vientos solares que aparecían como consecuencia de las reacciones que se estaban produciendo debido a la formación del Sol, llevaban consigo que desplazasen, ¿vale?, que arrastrasen la atmósfera de la Tierra. A medida que las reacciones de fusión del hidrógeno que se producen en el Sol comenzaron a disminuir, pues lógicamente estos vientos solares dejaron de actuar de una manera tan impulsiva como lo estaban haciendo, y esto permitía que poco a poco la superficie terrestre se fuese enfriando, y también que quedasen atrapadas en gases en su interior, de tal manera que estos solamente podían escapar a través de fisuras que aparecían en la corteza. Por lo tanto, os podéis imaginar que la actividad volcánica en aquel tiempo era exagerada, y que arrojó al exterior una gran cantidad de vapor de agua, que este vapor de agua, el hecho de que se condensase, fue lo que dio lugar a formar el agua, y posteriormente el agua de los mares y el agua de los océanos. En estas erupciones, en estas emanaciones que se producían a través de estas grietas de los gases que habían quedado atrapados, otros gases también se liberaron por las emanaciones volcánicas y fueron retenidos por las fuerzas gravitatorias, fuerzas de la gravedad del propio planeta, y formaron una segunda atmósfera. En esta segunda atmósfera empezó a producirse un sinfín de reacciones químicas.
Por un lado, el CO2 empezó a reaccionar con los silicatos en presencia de agua y dio lugar a las rocas calizas. Por otro lado, el nitrógeno permanecía en la atmósfera, mientras que a lo mejor el oxígeno se combinaba con el hidrógeno para dar también agua. El oxígeno también podía combinarse con otros minerales de la corteza y formar óxidos. En definitiva, veis cómo se han ido produciendo pues toda una serie de nuevas moléculas, de nuevos compuestos, a raíz de todas las variaciones que se estaban produciendo en la atmósfera terrestre. Nos preguntamos ahora cómo apareció la atmósfera ya y los océanos. Pensemos que en los primeros 500-600 millones de años de la existencia de la Tierra se han ido diferenciando sus diferentes capas, ¿vale? Por un lado, la contracción gravitatoria, por otro lado, los impactos de los planetésimos, es decir, aquellos agregados que darían lugar posteriormente a los planetas junto a los meteoritos, la desintegración de elementos radioactivos. Todo ello ocasionó que un aumento en la temperatura que hizo que los diferentes compuestos se desplazasen en función de su densidad. Las temperaturas fueron muy altas, desde luego, pero hay dudas en cuanto afectó en términos de fusión, ¿no? Podemos hablar de que para unos habría fusión hasta 400 kilómetros, mientras que estos eran los que hablaban de que la fusión solamente afectaría a zonas superficiales, mientras que hay otros autores que dicen que incluso afectaría a zonas mucho más profundas. Las temperaturas superficiales harían que compuestos como el metano o como el amoníaco estuvieran siempre en forma gaseosa junto con el hidrógeno y el CO2. Entonces estamos hablando ya de que se dispone de una atmósfera exterior. La idea global, por lo tanto, es que la atmósfera de la Tierra se creó desde el interior de la Tierra, mejor dicho, la atmósfera que rodea, se creó desde el interior de la Tierra y no de una nebulosa inicial, como habéis podido comprobar. Las opiniones en cuanto a su composición varían, ¿no? No obstante, la tendencia es que había una presencia de nitrógeno, había una presencia de anhídrido carbónico, había una presencia de CO2, incluso vapor de agua, pero muy poco hidrógeno y ausencia por completo de metano, amoníaco y oxígeno. ¿De acuerdo? Esta atmósfera es una atmósfera básicamente neutra y, como os decía al principio o un poco antes, con una tendencia reductora. Pensar que si estuviésemos hablando de que tuviésemos delante una atmósfera en presencia de metano, en presencia de amoníaco, pues esa atmósfera volvería de nuevo a ser destruida debido a todas las interacciones y reacciones químicas que se podrían producir como consecuencia o desencadenadas por la acción de la luz solar. Por lo tanto, esa ausencia de metano, amoníaco y oxígeno es clave para que ese conjunto de reacciones químicas no se llevase a cabo. La Tierra comenzó a enfriarse de una manera paulatina y ese enfriamiento hizo que algunos de los gases que estamos hablando, pues comenzasen, pues se licuaran y algunos de estos líquidos incluso llegaran a solidificarse. Las sustancias pesadas y que se encontraban próximas al centro de la Tierra fueron las primeras en licuarse y posterior solidificación, aunque, claro, pensemos que la Tierra todavía conserva una parte del núcleo actualmente, que es un núcleo fluido, es un núcleo deformable, ¿no? Las nubes de vapor de agua que se condensaron en forma de lluvia contribuyó también a que la corteza pudiese enfriarse. Incluso se habla de que esa condensación de lluvia era tal que incluso hubo lluvias que algunos autores especulan
con que pudieron llevar, o sea, lluvias que se realizaron a lo largo de años, incluso a lo largo de siglos, de manera continuada. Esta enorme condensación que provoca estas lluvias tan intensas es lo que puede haber contribuido a la formación de los primitivos océanos, ¿de acuerdo? En estos mares y en estos océanos se acumuló, por lo tanto, una gran cantidad de sustancias disueltas, sales minerales, que procedían de la erosión de la corteza, ¿no? Y que es probable que con frecuencia hicieran erupción a través de la corteza grandes masas de lava, y el contenido de estos gases, el contenido de estas erupciones fuese de nuevo a los mares y océanos, ¿no? Por lo tanto, de esta manera los océanos fueron adquiriendo pues cada vez una mayor salinidad, ¿de acuerdo? Lo cual fue incrementado a lo largo de los tiempos. Fijaos que hemos hablado, por lo tanto, de dos creaciones, dos acontecimientos, atmósfera y océanos, que, como os decía al principio, han sido o son claves en lo que veremos en vídeos posteriores, que sería el origen de la vida. Bien, esto ha sido todo lo que os quería comentar en este vídeo. Gracias por verlo, oírlo. Gracias por estar ahí, y si tenéis alguna duda la podemos comentar.